A veces desconocemos o no tenemos el conocimiento no solo de quién es Jesús, sino que de lo que hizo Jesús y de el impacto y la gran magnitud que hizo Jesús por medio de su muerte y resurrección. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. Tal vez usted pudiera decir, sí, tal vez hubiera muerto igualmente en una cruz, hubiera muerto, pero lo que hizo Jesús, jamás tú y yo lo hubiéramos podido lograr hacer. Siendo Dios mismo hecho carne, vino aquí a la tierra para quitar del camino lo que nos alejaba de nuestro Padre. Dios, nuestro Padre, vino y se desarrolló un plan majestuoso para beneficio tuyo y beneficio mío. Un plan majestuoso que nos lleva a recibir el perdón de nuestros pecados y además de recibir el perdón, tener acceso libre al Padre y poder tener una relación con Él. O sea que Jesucristo hizo algo maravilloso que nadie había podido hacer. Pero cuando Jesús murió ese viernes, Jesús no quedó dormido. No se acostó a dormir o a esperar a que Dios los resucitara o hiciera algo, sino que la Biblia me habla de unos acontecimientos y unos hechos que sucedieron antes, durante y después de esa muerte y resurrección de Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 31, como acabamos de leer, leímos el 33, pero el versículo 31 dice: viéndolo antes. Esto es la primera prédica del apóstol Pedro, luego de haber recibido el bautismo, la promesa del Espíritu Santo. El apóstol Pedro en su prédica dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que no fue dejado en Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que Jesucristo, cuando murió, Él fue al Hades, ese lugar donde van los muertos o los que fallecen, ¿verdad? Y Efesios 4, 8 al 10 dice lo siguiente. Yo voy a leer hoy muchas porciones bíblicas porque quiero, por medio de la lectura de la palabra, evidenciarte y ser testigo de lo que Jesucristo hizo antes, durante y después, para que nosotros podamos comprender dónde estuvo Jesús y dónde está Jesús ahora. Efesios 4, 8 dice: por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. O sea que Jesús, cuando murió, Él fue al mundo inferior o al Hades con un propósito. Mira lo que me dice Primera de Pedro, versículo 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. O sea que durante la muerte física de Jesús, Él no estuvo descansando, sino que aún en ese tiempo Él estuvo predicando por medio del Espíritu, de su Espíritu, en lo que es el Hades o el lugar, el mundo inferior, predicándole a espíritus. Aleluya. Hebreos 10 dice lo siguiente. Dice que la sangre de los animales, te lo estoy parafraseando, no podía quitar los pecados ni perfeccionar al hombre. Déjame decirte algo.
Jesucristo tuvo que descender al Hades. ¿Por qué? Porque en medio de todo ese proceso, en medio de todo ese tiempo, Jesús, por medio de su muerte, Él vino a traer libertad. Aquellos que murieron antes del evento, antes de la muerte y resurrección de Jesús, es decir, Abraham, Moisés, todos estos grandes hombres de la fe que me habla, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11, todos estos hombres antes de que Jesús hubiera muerto y resucitado, ellos pasaban al lugar que la Biblia me lo llama como lo que es se me fue la palabra. El seno de Abraham, gracias. El seno de Abraham, donde van todos estos que murieron justos, estos justos que murieron antes de la muerte de Jesucristo. Pero no podían estas personas no podían pasar al cielo. ¿Por qué? Porque no había una muerte o no había acontecido una muerte que los llevara a una perfección. O sea, la muerte de ese tiempo era muerte de animales. La sangre que se derramaba era sangre de animales. Y esa sangre de animales no tenía el poder ni la capacidad de perdonar pecados y mucho menos perfeccionar al ser humano. No tenía ese poder, pero vino Jesucristo, el cordero inmolado, ese cordero perfecto, a derramar su sangre. Y por medio de su sangre, Él nos perfecciona hoy, pero también perfecciona a aquellos que fallecieron o murieron siendo justos antes de su muerte y resurrección. Mira lo que me dice Hebreos capítulo 12, versículo 23. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. O sea, que estos justos fueron perfeccionados por medio de la sangre de ese Jesús que murió en un madero, por medio de esa sangre de Jesús, y sacó a esos justos que estaban en ese lugar para llevarlos directamente al cielo. Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección, hizo un camino directamente al cielo donde está el Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, si no es por medio de Jesucristo. O sea que con su muerte y resurrección, Jesús ahora abre un camino para que todos aquellos que mueran en Él, siendo perfeccionados, puedan llegar. No solamente tengan acceso al Padre, sean justificados, perdonados, redimidos, sino que ahora con la muerte física nosotros pasamos directamente al cielo, a la presencia de nuestro Padre. Aleluya, esto está poderoso. Pero déjame no profundizar mucho, ¿verdad? Y continuar con lo que quiero traer. Y sabemos que durante estos tiempos, ¿verdad?, pudiéramos hablar mucho más sobre este evento o estos días de la muerte de Jesús. Pero ciertamente Él estuvo haciendo. Él se levantó del infierno, de los Hades, y llegó con las cadenas del infierno en sus manos, trayendo y demostrándonos a ti y a mí que ni aún la muerte lo pudo derrotar, que Él tiene el poder por encima de todo lo creado, de todo principado, de toda potestad, de todo espíritu habido en este mundo, reconociendo que este mundo físico también está rodeado y plagado de espíritus, de demonios, de ángeles también. Pero tenemos que comprender que cuando nosotros sabemos que el que murió en la cruz, cuando yo lo acepto por medio de la fe, me da mi autoridad y me pone en un lugar especial e importante comparado con estos demonios, incluyendo también los ángeles. Nos pone en un lugar especial cuando nosotros decidimos por medio de la fe creer en Jesucristo. ¿Y qué pasó con Jesús cuando murió y resucitó? Me dice el libro de los Hechos capítulo 1 versículos 9 al 11 lo siguiente. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo,
dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Yo no sé si fueron los mismos dos hombres con túnicas blancas que se le presentaron a estas mujeres que fueron al sepulcro y vieron la piedra removida de ese sepulcro, y los cuales le dijeron a ellas, cuando vieron que estaban atemorizadas, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La palabra no me dice si fueron los mismos hombres, pero yo sí sé que estos hombres que me habla el libro de Hechos capítulo 1, versículo 10, que estaban vestidos con túnicas blancas, me dice que de repente se pusieron en medio de los discípulos que estaban allí y dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día va a volver del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. O sea que así como físicamente Jesucristo partió de esta tierra en una nube, igualmente va a regresar por su iglesia en una nube. Aleluya. O sea que se fue de esta tierra para el cielo. Romanos 8:34 al 39 dice lo siguiente: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que Jesús no fue suficiente con morir por ti y por mí, no fue suficiente con resucitar, pastora, no fue suficiente con dejar aquí la promesa del Espíritu Santo, sino que Él se elevó en una nube a la diestra del Padre, está ahí ubicado en estos momentos. ¿Y qué hace? Intercediendo por ti y por mí. El amor de Jesús no terminó en la cruz. El amor de Jesús no terminó en un madero con su muerte y su resurrección. Mira, si Jesús y Dios nos ama tanto, que Él continúa intercediendo por aquellos que por medio de la fe decidimos creer en Él. Aquellos que por medio de la fe recibimos perdón de pecados por esa sangre que fue derramado en el Calvario. Aleluya, aleluya. Hechos capítulo 7, versículo 56, dice lo siguiente, o me dice, para no tomar tanto tiempo, que un hombre llamado Esteban, cuando estaba siendo apedreado y lo estaban ya asesinando, lo estaban matando, quitándole la vida, me dice que él vio en ese momento a Jesús que se encontraba a la diestra de Dios. O sea que tenemos la confirmación de que Jesús, el que murió en el madero, resucitó, pero que se encuentra en estos momentos a la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús? Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Yo te voy a leer de nuevo esa última oración, te la voy a leer. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor y a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Efesios capítulo 1, te estoy leyendo mucha Biblia, esto es pura Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 20. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas por beneficio de la iglesia. Otra porción que me confirma dónde está físicamente Jesús. Pero cuando yo voy al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, me dice que aquel que venciera,
que aquel que venciere le dará que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús nos está diciendo: yo vencí este mundo, vencí la muerte, vencí la cruz, vencí todo lo que se me puso de por medio para poder manifestar mi amor por ti. Todo lo que se puso de por medio para yo llevarte a que tengas salvación, perdón de pecados y una relación con el Padre. Yo lo quité todo del medio, y ahora si tú por medio de la fe decides creer en mí y vencerás, o sea, vas a vencer. Yo te aseguro que como promesa, donde yo estoy sentado, yo también te voy a sentar junto con mi Padre en su trono. Una promesa que nos motiva a continuar caminando sin importar las situaciones que atravesemos. Que mantengamos nuestra fe puesta en ese hombre que murió en el madero llamado Jesús de Nazaret. Pero sabes que aunque se fue y está a la diestra del Padre, iglesia, tú y yo no estamos solos. Tú y yo no estamos solos, tú que me escuchas. Cuando nosotros decidimos creer en Jesús por medio de la fe, mira lo que me dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Ahora voy a aquel que me envió, dijo Jesús. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Otra versión habla del consolador. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea, que Jesucristo y también Dios el Padre pensó en nosotros en cada aspecto, en cada área. No solamente cuando estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, se hizo carne, murió por nosotros para darnos libertad y perdón de pecado, sino que ahora, luego de haber ido a la presencia del Padre y estar a su diestra, Él nos dejó a un abogado defensor, a un consolador llamado el Espíritu Santo. Una persona no es un poder, es una persona que viene a reemplazar, o no reemplazar, esa palabra no me gusta, sino a hacer un relevo en lugar de Jesús. Jesús sube al Padre y en su lugar, a cambio, viene el Espíritu Santo como promesa, pero es para aquellos que deciden creer en Jesús por medio de la fe. Aleluya. Y ese abogado defensor nos va a llevar a nosotros y nos va a guiar a toda verdad. Que nuestro camino siempre esté direccionado a la verdad, que es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el Espíritu Santo siempre nos va a condicionar y nos va a llevar a la mano, no condicionar, perdón, nos va a ayudar y a llevar de la mano a que nuestro caminar siempre esté alineado a Jesús, que siempre nos lleve a Jesús, que caminemos en su voluntad. Aleluya. Juan 14, si puede en su casa leer ese capítulo completo, que todo está poderoso y está alineado a esto, pero yo voy a leer unos versículos nada más. Juan 14 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles el lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Mira que es que este Jesús
Mira si es que su amor es tan grande que hace todo lo que hace y piensa en todo lo que tal vez nosotros pudiéramos cuestionar. Pero ¿por qué te fuiste? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Qué vas a hacer? Jesús me dice en su palabra que Él fue al hogar de su Padre y que está allí preparando nuestro lugar para que cuando todo esté listo, Él va a volver por ti y por mí para que estemos por siempre con Él a su lado. Y que nosotros conocemos el camino, porque si conocemos a Jesús, vamos a conocer el camino. Te repito por tercera vez, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, el camino al cielo, a la presencia de nuestro Padre, no estuviera pavimentado y preparado para que tú y yo pudiéramos accesar y llegar a la presencia de Dios. Aleluya. Pero cuando Jesús le dice estas cosas, Tomás le pregunta, le dice, pero ¿cómo vamos a conocer el camino, Señor? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y el versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Te lo leo de nuevo. Dado a que yo vivo, dijo Jesús, ustedes también vivirán. Dado a que yo resucité, estas palabras las pongo yo, ustedes también van a resucitar. Si ustedes ven que yo vencí la muerte, todo problema, situación, dificultad que se le presente a ustedes, ustedes tienen que comprender que si yo vencí la muerte, ustedes también vencerán ante toda circunstancia que se les presente ante ustedes. Para Dios no hay nada imposible. Cuando yo vuelva a la vida, dijo, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ustedes. Versículo 25, les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, aunque el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Escucharon ese regalo? Les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy, dijo Jesús, es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. O sea, que cuando vemos la muerte de Jesucristo, el derramar de su sangre, por medio de su sangre, nosotros recibimos perdón cuando por medio de la fe decidimos creer en Él. Esa sangre nos da el perdón de nuestros pecados. Cuando tú eres perdonado, tú recibes paz, tú recibes alivio. No sé cuántos de ustedes se han encontrado en una situación difícil, donde están tal vez ansiosos, preocupados por lo que va a pasar con su futuro, porque tal vez cometió un error, porque tal vez metió la pata, como diríamos en Puerto Rico, porque tal vez hizo algo indebido a conciencia o inconscientemente y ahora usted se siente mal o está arrepentido y viene esa angustia a inundarlo, esa inquietud, esa intranquilidad viene a poner esa ansiedad en tu vida.
Pero cuando esa situación se resuelve y ves que lo que tú pensabas que tal vez iba a poder ser negativamente para ti, o que el desenlace iba a ser negativo para ti, pero ves todo lo contrario, que fue todo lo contrario, ¿verdad? Que fue positivo, que ya tal vez no te están acusando, que tal vez ya entendieron que tú no fuiste el culpable, que tú no fuiste el que cometió el error o de lo que te están acusando. Eso te produce a ti paz, tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no hay algo que te acuse en tu conciencia. Y como predicábamos el viernes, Jesucristo vino a clavar en una cruz toda prueba acusatoria que estaba en contra tuya y en contra de mí. Esa ley que no me llevaba a una transformación, sino que me llevaba muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que la Biblia me llevaba a lo que es el pecado, porque el pecado vino a conocimiento de la ley. Y la ley vino a hacer manifiesto el pecado en ti y en mí. Y por medio de la muerte de Jesús, Él vino a derrotar, a arrancar y destruir esa acta que estaba en contra nuestra. Ese documento oficial que en manos de un juez decía: fulano de tal es culpable de tal acto, de tal hecho, de tal acción. Pero cuando nosotros por medio de la fe decidimos creer en Jesús, Jesús destruye esa evidencia acusatoria que estaba en contra de ti, en contra mía, para Él perdonarnos y por medio del perdón quitarnos culpabilidad y darnos a entender que aunque el enemigo, el acusador, quiera venir sobre nosotros o en contra nuestra a traernos a acusación, a sentirnos mal por algo que cometimos, pero que ya Dios nos perdonó. Si tú y yo no comprendemos esto, vamos a dejar que el enemigo siga utilizando esa estrategia hoy, mañana y siempre. Pero cuando tú comprendes lo que hizo Jesús en una cruz por ti, por mí, por medio de derramar su sangre, que nos perdonó, que en medio de tu lugar y tu fin decidió perdonarte y darte libertad completa a ti por medio de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando voy al libro de Hechos capítulo 2, que lo leímos ahorita, versículo 33, dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. ¿Quién derramó? Está hablando aquí de Jesús. Te leo el 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros. Dios el Padre le da al Espíritu Santo la promesa a Jesús, y Jesús es quien derrama el Espíritu sobre ti, sobre mí, cuando nosotros decidimos creer no en el Espíritu Santo, sino en Jesús, el que murió por ti, por mí. O sea que por medio de creer en Jesús me da esa, si tal vez estaba en una posición o en una situación donde me sentía huérfano, donde no me sentía querido, amado, respetado, cuidado por un padre, ahora por medio de la fe en Cristo Jesús viene el Espíritu Santo en nosotros para llevarnos al Padre y poder recibir lo que es esa paternidad directamente del cielo, que no se iguala con un padre terrenal. Viene a corregir, a alinear, a fortalecer, a enderezar todo lo que en tu vida ha estado torcido, tal vez por un mal ejemplo, tal vez porque no tuviste el mejor ejemplo en tu vida, pero por medio de Jesús, que pavimentó ese camino al Padre, ahora tienes esa conexión, esa relación perfecta y directa con Dios, para que su paternidad se haga real en tu vida, para que tus pecados sean perdonados y todo lo que te alejaba de Dios el Padre te dé acceso y sea removido, para que fortalezca una relación con Él. Yo te puedo seguir predicando de ese Jesús que murió, pero cuando tú y yo comprendemos que Jesús es quien envía el Espíritu Santo para que tú y yo no estemos solos,
para que no seamos huérfanos. Y como decía ahorita nuestra hermana Yara, que leyó una porción en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que si el Espíritu mora en vosotros, Jesucristo mora en nosotros también. En medio de tu dificultad, Jesucristo está ahí contigo. En medio de las acusaciones, Jesucristo está contigo. En medio de los problemas, Jesucristo está contigo. En medio de la enfermedad, Jesucristo está contigo. En medio de las acusaciones, Jesucristo está contigo. En medio del dolor, Jesucristo está contigo. En medio de la soledad, confusión, Jesucristo está contigo. Pero para que esté contigo tienes que creer en Él por medio de la fe y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Y te pido que resucites mi vida. Te pido que resucites mi sueño. Te pido que resucites todo aquello que por razones que yo desconozco tal vez murieron en ti. Tal vez un fuego, una pasión por Dios. Tal vez era apartado, alejado. Tal vez no la has conocido jamás y no la has abierto tu corazón. Pero aquí está el Espíritu Santo. Aquí está Jesús. Esperando que le abras las puertas de tu corazón. Que remuevas la piedra de tu corazón. Para que puedas ver lo que es la resurrección en tu vida. Para que puedas ver cómo Jesús se va perfeccionando en tu vida. Para que veas cómo Jesús limpia y remueve todo pecado que tú no has podido romper o quitar de tu vida. Esa piedra, deja que sea Jesús quien la remueva. Pero ábrele tu corazón y entrégale tu vida por completo al Señor. Y deja que su Espíritu Santo venga a ser morada en ti y vivifique tu cuerpo, vivifique tu vida, te resucite de la condición o el panorama que puedas estar encontrándote o viviendo en estos momentos. Póngase de pie, por favor.